Hola, soy Nat. Y yo soy Tere. Y te queremos invitar a nuestro podcast Educando y Maleducando. Un espacio para hablar de educación, de tecnología e innovación educativa. Desmenuzando las realidades de hoy para descifrar el futuro de la educación. Y si este tema te hace pensar what is going on, entonces este es el espacio para ti. Empecemos. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad de quien los emite. Los participantes autorizan las transmisiones sin fines de lucro. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Educando y Maleducando. El día de hoy nos acompaña Jorge González, quien es presidente de la Unión Poblana de Escuelas Particulares. Jorge, bienvenido, viene desde Puebla. Gracias por acompañarnos, porque sabemos lo que significó el trayecto hasta nuestra querida Ciudad de México. Gracias por acompañarnos. No, muchas gracias Bienvenido. a ustedes, Tere, Natasha, muchas gracias por la invitación. La verdad es que siempre es un gusto, no importa trasladarse, siempre es un gusto participar cuando de aportar se trata. Perfecto. Y pues bueno, nos encantaría saber un poquito de tu rol. ¿Por qué la importancia de pertenecer a una asociación? ¿Por qué existen? ¿No? O sea, ¿por qué existen? ¿Cuál es su objetivo, la razón ¿no? de ser de una asociación? Mira, finalmente nosotros en el caso del estado de Puebla, inclusive antes de la propia pandemia, durante el 2018-2019, detectamos que pues había la necesidad de, como escuelas particulares, tener una organización, una unión que no se dedica a cuestionar ni a la autoridad ni al padre de familia, que se dedica a coadyuvar y acompañar a ambas partes. Nosotros creemos, estamos convencidos de que el éxito de la educación es una fórmula tripartita: autoridad, escuela y padres de familia. Pero si no formamos un conjunto como escuelas, pues no se logran muchas cosas, ¿no? En esta temporada, evidentemente la pandemia lo evidenció. Muchos tuvimos que mudar en el tema de la tecnología, en el uso, en la capacitación, acompañarnos entre escuelas, soportar el tema, muchas veces incluso compartirnos docentes, claro, compartirnos tips. Y creo yo que la escuela, por ahí hay quienes dicen solo es un negocio. No es así. La escuela no es un negocio, la escuela se necesita cobrar porque necesita subsistir. Pero creo que entre escuelas particulares de todos los niveles, desde maternal hasta bachillerato y universidades, pues finalmente somos uno. Y de ahí la necesidad de que, o de ahí la iniciativa de haber fundado la Unión Poblana de Escuelas Particulares, junto con muchas escuelas más, que hoy en Puebla somos 120 escuelas, que representamos a 25 o 27 mil familias y más o menos a 3,000 docentes. Uh-huh. Fíjate que mencionaste algo interesante, que es finalmente están haciendo algo colaborativo, sí, y una problemática, ¿no? Y una problemática que nosotros notamos es a veces el ser medio egoísta y envidioso y decir, bueno, esta es mi escuela, no comparto nada, no digo abro nada. La puerta a nadie. Hay escuelas así. Hay escuelas así, sí, ¿no? Muy herméticas. Y grupos. Y nosotros lo que notamos es lo contrario. Y no sé si tú lo compartes esta idea, de que cuando nos abrimos, cuando hablamos con el director de la escuela de enfrente, de la de al lado, de la comunidad, crecemos más. Es complementario completamente. ¿Verdad? Creo que no somos socios comerciales ni nada, no sé. Pero creo que sí somos compañeros de equipo. Vamos, y del mismo dolor. Vamos por los mismos objetivos. Tenemos cada quien en su nivel, pero tenemos carencias similares, necesidades y áreas de mejora muy similares, que creo yo, y lo he visto a través de estos 6 años, así como nos hemos venido complementando. Lo que tú dices ahora, ya, si antes con el director tal sí nos conocíamos, pero teníamos nuestras reservas, hombre, hoy entre los dos crecemos. Totalmente. Y si como educadores ese ejemplo no lo damos, creo yo que es incongruente nuestra labor. No, por un lado, y por el otro, la propia nueva escuela mexicana te lo dice: trabajo colaborativo.
¿no? Interdisciplinario. No, y además eso te permite compartir buenas prácticas. Totalmente. Te permite también más poder de negociación ante tal vez discusiones o cosas que quieren que reevalúe, ¿no? Sí. La entidad pública, colaborar en proyectos. Hay muy buenos proyectos que yo he visto que un colegio hermano o algo así, ¿no? Tienes un colegio de Mérida y otro de Monterrey y colaboran tal vez en algún proyecto en común. O sea, finalmente estamos en la educación, Totalmente. ¿no? Ahora sí que como el sector de salud, imagínate que nadie compartiera nada. Sí, Entonces, lo que el investigamos paciente ¿no? es el que sufre, ¿no? Efectivamente. Entonces, son industrias particulares y donde efectivamente la colaboración importa. ¿Y un colegio cualquiera puede pertenecer o tienes que tener ciertas características? ¿O qué pasa? En nuestro caso, cualquier colegio puede pertenecer. Nosotros no estamos casados con ningún tema religioso, con ningún tema de nivel socioeconómico. No estamos casados si es un maternal de 35 alumnos o si es una escuela de 3,000. Sí tiene todos los niveles educativos, sí estamos enfocados en la educación básica y media superior, es decir, desde maternal o lo que hoy llaman como educación inicial hasta media superior. Ya universidades, bueno, ustedes saben que siempre las universidades ya tienen, en el caso de Puebla, pues está el clúster educativo, que son todas las universidades, que además, bueno, pues tenemos a todas, pero sí en la parte de educación básica y media superior, no hay como, bueno, ¿cuál es el requisito o qué es lo que nosotros pedimos? Ser una escuela debidamente incorporada. Totalmente. Sí, con REBOE. Con un REBOE o una clave de centro de trabajo. Sí, porque hay unos que no tienen. Con cierto, bueno, pues sí que sepamos, que tengamos cierta retroalimentación por parte de sus directores, que tengamos una relación cercana con el director principalmente, la directora, lo que en este caso sea. Sí lo investigamos bien. Nosotros entendemos la necesidad de la creación y el sostenimiento del empleo después de la pandemia. Lo entendemos. Pero nunca hemos estado de acuerdo con las escuelas burbuja. ¿No? Claro. Porque creemos que, pues sí, finalmente la propia Constitución mandata que la educación está regulada por el Estado y por cada uno de los gobiernos estatales o municipales. Sí, claro, es que ellos no tienen REBOE, ¿no? No tienen REBOE y se dan entonces ya ciertas prácticas en donde cómo garantizar la integralidad del alumno, ¿no? La parte académica, la parte de la seguridad, la parte del papelito. Viene toda la supervisión, ¿no? Por un lado yo tengo que mantener ciertas cosas desde una estructura, desde la protección civil, o sea, son muchas cosas las que tiene que cubrir un colegio por el bien de los estudiantes y de los colaboradores. Habla del compromiso que como institución tenemos ante la sociedad. Sí. No es solamente un tema burocrático, me comprometo a respetar todo lo que mi REBOE y lo que las leyes generales de educación de cada estado me va a pedir, ¿no? y lo voy a seguir. Entendemos que hubo profes y mises que, bueno, por la pandemia quedaron sin trabajo. Entendemos que un año se diera esta práctica, pero no que se esté quedando instituida. ¿Y tú crees que realmente se quedó algo instituido o realmente el padre de familia fue por las condiciones un poco o sí continúa mucho? Déjame darte aquí un dato interesante que salió recientemente. Va a la alza por un 8% anual el homeschool, que tal vez sería una versión de estas burbujas. En México es 8% anual, es muchísimo comparado con años anteriores. Es correcto, y es un parámetro que, bueno, hablamos de posiblemente suceda como homeschooling, porque homeschooling es todo un modelo. Todo un modelo que también sigue ciertas... la mamá con una rutina, aquí es una miss en un garage con 15. Eso no es homeschooling. Eso no es homeschooling, ¿no? Sí. Entonces, claro que todos tienen derecho a la educación, todos deben de tener acceso. En el estado de Puebla, o al menos en los municipios más importantes de Puebla, sí ha permanecido el tema.
lo que ha mermado, y no, quiero ser muy enfático, no es un tema de dinero, es un tema de ha mermado la matrícula de las escuelas, y entonces, ¿qué hacemos para, en el caso de Puebla, que era parte de los estados punteros en educación, pues hoy medir? Claro. Hoy decimos, ¿cómo tenemos la certeza de qué educación estamos impulsando cuando está fuera de... ¿Y cómo te está afectando? Porque está mucho más marcado en kinder, porque creemos, y está mal la percepción y hay que romperla, que kinder no es importante. Y es todo lo contrario, es lo más importante. Sí, llévenlos a un colegio, por favor, no los dejen en su casa. Ahí yo... ¿Estás de acuerdo? Cada que es lo más importante, es la etapa más importante del ser humano. Sí, totalmente. Cada que hay una oportunidad como la que ustedes hoy me han dado, yo soy, muy enfático en decir, quitémonos esa idea de que el kinder es para ir a dibujar. Sí, quitémonos la idea, porque todo lo aprendes en el kinder. No es para ir a iluminar, no es un gasto, es la primer más importante inversión en la vida de un hijo, sea en una escuela pública o en una escuela privada. Totalmente. Pero yo invito a los padres de familia, sobre todo a los nuevos. Sobre todo a los nuevos, claro. Y siempre les digo, no escuchen a una escuela, Googleen. Pongan primera infancia. Lean diferentes textos de diferentes autores conocidos. ¿Qué nos dice un pediatra? ¿Qué nos dice un neuro? ¿Qué nos dice un psiquiatra? ¿Qué nos dice un educador respecto de los 6 primeros años de vida? Y los diferentes son esenciales. Modelos educativos, porque si tú ves al de Finlandia, ¿no? Que está muy bien posicionado, tiene un enfoque. Tienen un enfoque. O sea, le dan muchísima importancia a preescolar. El sistema Singapur también. Entonces, también el kinder, sistema la base del kindergarten es eso. El kindergarten, cuando tú piensas en el primer modelo que aparece en el siglo XIX, te das cuenta perfectamente que tiene todas las bases para el niño, el well-being, ¿no? O sea, que sea la salud, la bienestar en todos los aspectos y sus esferas. Yo a veces les pongo un ejemplo que es, diría, un poco hasta irrisorio, pero a mí me hace sentido. ¿Qué pasa si vemos el libro de la selva? ¿En qué momento Mowgli es cuando desarrolla sus habilidades? En su primera etapa de vida. Totalmente. Y después se vuelve autónomo, independiente y fuerte. Exactamente. ¿No? Entonces, por algo lo habrán hecho así. Por algo. Entonces, no lo vendo yo como director de una escuela. Le digo, pónganse a investigar en el contexto de muchos lados. ¿Por qué? Y es ahí donde más afectó, y es en donde más viste burbujas, y es donde más viste homeschooling. Y cuando regresan a la escuela, tienen unas brechas muy marcadas los niños en relación a su desarrollo social y a su desarrollo emocional, y obviamente esto va a permear a lo cognitivo, pero desde el no entrar en no saber cómo tratar a sus compañeros de clase. Así es. ¿Estás de acuerdo? Y finalmente a mí me gusta siempre mencionar que la socialización. no me aporta estigmatizar a ningún gobierno, ¿no? Yo no sé si sea fulano, no. Si analizamos a profundidad lo que en México le pusieron NEM, o Nueva Escuela Mexicana, pues finalmente es un proyecto internacional que sale de la UNESCO, que se llaman metas globales en el Plan 2030, en donde la educación está incluso no desde la etapa preescolar, está ya como desde la etapa inicial, 1 año en adelante. Entonces, pues hay muchos motivos y muchas razones que ahorita pues nos tomarían bastante tiempo, claro. Pero sí bien importante el tema de la sociabilidad, el desarrollo de habilidades en la primera infancia, los 6 primeros años de vida, y a partir de ahí el éxito de la primaria baja, la primaria alta, súper clave llegar a la secundaria con estas bases, porque secundaria es complicado. Es muy complicado. Es un cambio. Y entonces vamos a llegar... cambios aparte. Cambias en todo. Además, y vas hacia allá más pensamiento abstracto. Pasaste del concreto al abstracto, y entonces por eso entras a todo lo que es literatura, el álgebra, pero para comprender eso tuviste que tener unas buenas bases, ¿no? Lo que le llamamos estas bases sólidas. Sí, yo creo que estamos en ciclos escolares, voy a llamarlo así,
de romper ciertos paradigmas, que nos está costando mucho trabajo, porque decirle a un papá o a una mamá, a ver señor, el día de hoy no se trata de repetir planas, el día de hoy no se trata de llenar un libro alfa con 20,000 páginas de sumas, hoy se trata de ver cómo estamos comprendiendo para llegar a practicar. Exacto. ¿No? Yo últimamente... Pero es súper difícil. La pregunta es ¿cómo le van a hacer exactamente? Últimamente me he topado con casos en primaria baja, ¿no? En donde ya sabes que tenemos el tema de el hijo de mi amigo va en la escuela fulana, en donde ya llenaron 5 páginas más que tú, ¿no? Y por eso es mejor. Por eso es mejor. Entonces yo les digo, sí, yo entiendo que en segundo de primaria un papá venga y me diga, me voy a ir de tu escuela porque en la escuela a la vuelta, junto, donde sea, el chico de segundo de primaria ya escribe supercalifragilístico espiralidoso. No, pues está muy bien. Y el niño de segundo sabe el contexto ¿de qué es? O la repitió como 27 veces y entonces medio le sale, ¿no? Pero sería, saben resolver problemas, los llevan a los retos, su educación va hacia que resuelvan, piensen. Sí, no es verdadero progreso. ¿Estás de acuerdo? Nunca fue verdadero progreso. Nunca lo fue, todos saben. Porque el progreso, si uno piensa desde la perspectiva deportiva, ¿no? Por ejemplo, pues un atleta empieza y ve todos los elementos que tiene que ir avanzando así como de a poquito, ¿no? Tal vez es nutrición, tal vez es, no sé, metodología, ¿no? O mecánica, tal vez es acondicionamiento, pero sí tiene que ir todo para que tenga una comprensión y un progreso real de lo que está haciendo. Si tú un deportista solamente lo puedes repetir algo, falla, porque sí necesitas entender un poco más acerca de tu cuerpo, de tu nutrición, claro. de muchos de más mente, elementos, de tu mente, tus emociones. Claro. Es un todo, ¿Y ¿no? cuál Finalmente. es la propuesta hoy, no? Hoy la propuesta no es decir, vamos a lograr un perfil de egreso en donde el chico de quinto de primaria nos haga una raíz cuadrada de tantas cifras. No, es, a ver, ¿cómo le puedo yo garantizar al chico y a la chica que hoy se estén preparando para ser ciudadanos del mundo? Totalmente. ¿No? Para ser tú vas a hacer bueno esto, claro. Adaptables, ¿no? Sí, que resuelvan problemas, que sean creativos, que sean críticos. El mundo digital. El manejo del mundo digital. De la información no falsa. Es se los prohíbo, es les enseño que sí, que no. Cómo saber que sí y que no. Y por eso es que hoy creo que parte del trabajo que hacemos, y creo que nosotros, bueno, en las escuelas sí lo estamos haciendo, es no solamente lo académico ni los contenidos, estamos atendiendo la parte socioemocional de manera muy importante. Finalmente. Porque, ¿qué pasa? O sea, ¿qué hago? ¿Me pego al...? Claro que sí lo necesito. Sí, pero no me es determinante. Pero no es determinante, ¿no? Efectivamente, me gusta esa frase. Claro que no voy a eliminar la práctica caligráfica, pero tampoco necesito permanecer en planas y planas y planas. Exacto. Hay una escuela en Puebla, nombres no voy a mencionar, vamos a decir nombres, que incluso las misas pues tienen ya hasta su lema, ¿no? En donde hacemos bis. Porque es como abejita, ¿no? Entonces ya saben, los chicos ya están automatizados a que hoy nos toca hacer bis. Ok. No sé a dónde vamos a llegar. Van a tener muy bonita letra. No sé a dónde vamos. La escuela dice ser high scope. Ok. Bueno, interesante. Me causa ciertas dudas. No me cuadra repetir planas con el método high scope. ¿no? En donde tengo que explorar, decidir. Pero pasa eso mucho, ¿no? Pasa eso mucho. Y creo la discrepancia entre lo que te están diciendo que son. Como que depende mucho a veces del docente, de la formación, de las ganas de cambiar, de romper, como ya mencionamos, estos paradigmas. Porque es como, pues es que si ya sale, ¿no? El otro día yo daba un feed forward, me decían, pues ya hice la clase bien. Y entonces yo les decía, mira, hiciste una clase bien, o sea, pues seguiste esto, pero ¿realmente los llevaste al aprendizaje? Es ahí donde te tienes que cuestionar. A lo mejor seguiste todos los pasos, que bueno, pues pasos, que te llevaron o etapas, pero ¿realmente los llevas al aprendizaje? ¿Hacia dónde los quieres realmente llevar? ¿Y cómo te vas tú a evaluar? Y tú como docente, ¿cómo te estás confrontando contigo mismo? Eso sería la idea.
Y eso es lo que no vemos en los colegios. Y nos haría la vida más fácil. Y nos haría la vida muy fácil a todos. Bueno, nosotros ya no tenemos trabajo. No sé. Ya nadie pero los que, y digo los que estamos frente al grupo, porque aunque yo tengo la dirección de una escuela, independientemente de la asociación, pero me gusta entrar a grupo. Claro. ¿No? Y me gusta acercarme y ver la libre, ¿qué estás haciendo? ¿No? Me gusta. Y me gusta el Give Me Five con los chavos, ¿no? Me gusta. Sí, la interacción. Platicar con ellos, darme cuenta, porque ahí cuando ves, a ver, tú eres bueno para tal, 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 y además tenemos que tener un estándar en ciertas cosas. Ayer precisamente platicaba yo con un papá de un colegio grande en Puebla, y llegó a la mesa el tema de los cuadros de honor que utilizábamos antes, ¿no? Okay. Las escuelas utilizaban antes. Y entonces yo le decía, bueno, a ver, tú dime, es un papá amigo. Estábamos platicando, no como papá director, como amigos. Le digo, oye, platícame qué es de tus cuates que estaban siempre en los 5 primeros lugares. Yo también ahorita quiero comentar. Y entonces se me queda bien así como, pues... No les creaste resiliencia, claro, ¿sabes? No, les diste una zona de confort. Les diste una zona de confort y ¿no? Cuando llegaste afuera... Ya no eras nadie. Ya no dices. Y le dije, ¿qué pasa con los que estaban? ¿Qué pasa con los que estaban en medio del cuadro y afuera? Le decía yo, quitando a los herederos. ¿No? Claro, sí. Los herederos. Ah, pues sí, es fulano de tal, es fulano de tal, es fulano de tal, es fulano de tal. Son los que le metían más, ¿no? O sea, es como siempre me dijeron que no puedo, pues ahí están, son los que se levantan. Eso es lo que le conocemos como esta resiliencia que tenemos que desarrollar. Hay algunos que estaban en el cuadro de honor, pero otras circunstancias de su vida los llevaban a ser resiliente, ¿no? Pero sí creo que cualquier oportunidad, ¿no? de carencia o de que se requiere el esfuerzo, de que uno mismo tiene que buscar las soluciones, ¿no? Llegar, de que no siempre las cosas son perfectas, que vas a caer, es claro, que hay errores y que debes de aprender de ellos. Y yo no juzgo al sistema del cuadro de honor. En ese momento lo consideraron. En ese momento fue. Ver, pero todo sistema es perfectible. Sí. Entonces, ¿por qué no hoy mudamos? A ver, hoy mudamos hacia a un tema de incentivos, ¿no? Ni siquiera premios, ¿eh? No. Porque yo siempre les he dicho, a ver, un premio es por una actividad que ya se acabó. Un incentivo es porque necesito que estés creciendo. Exacto. ¿No? Que y es para todos. Y es para todos. Porque tú eres primer lugar en tal, y tú eres primer lugar en tal, y tú eres primer lugar en tal. Y porque si yo le pongo con rojo inasistencias 27, híjole, pues yo no sé de qué aporta en un documento eso. Pero hay calificaciones. Pero siguen habiendo. Yo voy a hablar de la sociedad sigue necesitando que le demos un parámetro numérico. La sociedad a fuerza, ¿no? Sí, porque es interesante. Movernos a este tema hoy de evaluar por una rúbrica, nos cuesta mucho trabajo. Muchísimo. Que nos diga, mira, tu hijo está así. Si yo no te digo 8. Pero ¿cuánto sacó? Sí. ¿No? ¿Es sí. cuánto? No, o castigan a los niños. Yo sí he visto actualmente una Miss que dice no están leyendo, no están haciendo la tarea, y entonces en lugar de buscar, pues, no sé, hacer algo, entonces nada más te llega la boleta 7, ¿ya sabes? Que de alguna manera, pues dices, pues al final del día, cuando vas a entrar a la universidad, pues sí te piden las boletas, ¿no? Sí. Sigue siendo Entonces el impacto... Si cambias de colegio, el impacto en el niño... Pues el impacto. Sí tiene un impacto, ese número. Siguen preocupándose por ese número, porque saben que tiene un impacto, pero no un impacto positivo a su aprendizaje. Porque en realidad a ellos no les dice nada. Que lo voy a decir bajito, pero se llama PISA. Sí. Vamos a evaluar contenidos, pues órale, le entramos a evaluar contenidos. ¿Nos da la realidad? No. Ya no. Nos dice si la chava o el chavo están listos para resolver. Bueno, para criticar, analizar y resolver. No sé si estos puntitos que llenamos en la prueba PISA nos de esto, ¿no? Y creo que es una comentario saludable, no es un comentario contestatorio al gobierno. ¿Qué tipos de instrumentos usaríamos ahora? Sí, claro. A nivel mundial, ¿qué cambios tendríamos que hacer en estos instrumentos que se utilizan
para certificar. En pro del bienestar, ¿no? de En los pro, chicos. y eso es para crear ciertos parámetros que nos ayudan en qué tendría que trabajar. Este parámetro me dice, están aquí, estos son sus logros, hacia dónde los voy llevando, y ese parámetro me sirve para tener una instrucción diferenciada, personalizar más lo que es la instrucción. No, y además, a ver, yo siempre pongo este ejemplo que parece, bueno, a mí me hace sentido, como decías. Luego dicen, vamos a ser justos, ¿no? Entonces la evaluación de alguna manera, de alguna competencia o lo que sea, la vamos a hacer a través de pues una prueba justa, ¿no? La prueba va a ser misma para todos, tienen que subir al árbol y el que primero agarre la cajita del árbol es pues el ganador, ¿no? El que tendrá mayor calificación, lo que sea. ¿Pero qué crees? Que tienes entre tus alumnos una ballena, un pájaro, una rana, un chango, una jirafa, y ahí dices, pues entonces no es justo realmente para todos, porque obviamente el chango va a llegar antes. Esa ilustración existe. Claro. ¿No? En donde como el resultado es, si voy solo no la hago. Si logro el trabajo colaborativo y entonces la jirafa empieza a subir el otro y el otro, llego por la caja y ganamos todos. Sí existe. Sí existe. Tu ejemplo por ahí anda en una ilustración. Con la pared, atrás de la pared tienes a niños de diferentes y les das los banquitos o uno le ayuda al otro para subir. O sea, sí. Que si lo haces solo, pues no vas a llegar a ningún lado, porque tus habilidades no te lo permiten, pero a ninguno se los va a permitir en el fondo, dependiendo de cuál sea la competencia. Claro, ¿no? Claro, entonces, un día es el árbol y otro día es el árbol. Es una súper buena analogía esa que mencionas. Y el día de mañana es la vida profesional. Pero eso es lo que se nos olvida. Es la vida familiar. Exacto. Y el día de mañana es incluso... la sociedad. Y el prepararme para el retiro. Claro. Totalmente. ¿Desde dónde? ¿Desde la repetición de una rutina? O desde el descubrimiento de que la propia vida me va a transformar. Que van a tener que hacer algo, porque cada día vives más. Y más con la velocidad que hoy. Y más con la velocidad nos que estamos todo. moviendo. Y hablando de hoy, pues que se nos viene la inteligencia artificial y cada vez más, más perfeccionada, ¿no? Estaba yo viendo las nuevas motos, creo que era Mitsubishi uno que las anunció, y son como un tigre, o sea, es como un animal, son una cosa, obviamente todavía no están a la venta del público, pero en el momento en el que estén, ya sabes, o sea, el nivel, ¿no? O sea, la trascendencia de la inteligencia artificial. ¿Cómo impacta? ¿Cómo los preparamos para eso? Mira, la primera frase que a mí me gustaría compartirles respecto de la inteligencia artificial es, vaya, sin duda es un avance, una herramienta sin precedentes que nos va a ayudar de manera que yo creo que todavía no alcanzamos a ver, ¿sí? Al nivel que hoy está, y yo creo que la velocidad que tú refieres, estamos hablando de que en este momento está cambiando, sí, ¿no? Y a la 1 de la tarde ya hay otra cosa. Ya hay otra cosa. Sí, empezamos todos creyendo que era un ChatGPT y hoy tenemos aparte opciones en y 2 opciones años para hacer una lo que cantidad quieras. de plataformas, de aplicaciones inmensa. Pero lo primero que decía yo quiero compartir es la inteligencia artificial no debe deshumanizar a la educación. ¿Sí? A mí eso me parece esencial. Al contrario. Es una herramienta completamente. Es cuando tenemos que darle más a lo humano. Le tenemos que dar mucho peso al valor propio de la persona. Por ahí hay un libro que se llama El valor divino de lo humano, de un jesuita, y ese título a mí me hizo sentido para decir, hoy que estamos contra la inteligencia artificial. Cohabitar. Y es esa contraparte, ¿cómo vas a equilibrar? ¿Cuál es nuestro valor y cuál es el valor de la herramienta o de todas estas herramientas que se están diseñando? Sí las tenemos que saber utilizar, las tenemos que adoptar en la educación, los chicos y las chicas en la vida cotidiana, pero no reemplazarnos, ¿no? Entonces, sin duda, la inteligencia artificial personaliza el aprendizaje, no
tengo tema con eso, genera contenido, impulsa a que sigan explorando. Se hacen ciertos procesos. Disminuye la carga docente para ciertos procesos se hacen más eficientes. Disminuye ¿no? la carga docente, La redistribuye. Digamos que ya no tengo que estar subiendo todas estas calificaciones a manita como lo hacía antes. Ahora ya es más sencillo, pero ahora tengo otro rol. El rol es revisar esos datos. El rol es planear de acuerdo a estos datos. Eso es lo que ya cambia cambia el rol del docente. Yo creo que hay un concepto básico de toda la vida que creo que hasta nosotros aprendimos en la escuela, que nunca se va a terminar: la importancia del análisis de la información. Totalmente. ¿No? ¿Qué información yo le voy a dar para saber qué producto me va a generar? ¿Sí? ¿Cómo la voy a utilizar? Cómo yo como docente interpretar, y como docente tengo una doble responsabilidad. No todo me lo resuelve la inteligencia artificial, no. Y tengo que impulsar a mis alumnos y alumnas a que tampoco ellos me hagan un copy paste, claro. ¿No? Sino que sí se ayuden, de ahí va a salir información, pero que esta información en el argot, yo diría callejero, se despepite. ¿No? A ver, ¿qué hay atrás de lo que Gemini me dio? ¿Por qué llegaste a eso? Reverse engineering, ¿no? Claro, o sea, ¿cuál es la base? Entonces, por eso decía yo, no hay que deshumanizar la educación. Sí es importante, pues hay tutorías, hay, diseño, hay música, hay infinidad de cosas. Es un cambio cultural que se está dando. ¿Y estamos listos? Yo creo que no. Yo creo que no. Porque además es muy rápido. Yo creo que no. Yo creo que no está lista la humanidad. La humanidad, ¿no? En general. Tenemos que estar dispuestos. ¿No? Sí. Preparados. Empezar por eso es un buen paso. Porque no lo estamos. Porque una cosa es lo que sucede en casa, en las empresas, en la sociedad, en las dependencias gubernamentales, y otra muy distinta es la que pasa en la escuela. Sí. Yo no puedo, no tengo desconfianza en mis alumnos, pero tampoco puedo confiar en que el proyecto que me presentan sea, no puedo aceptar que sea 100% inteligencia artificial. O sea, necesitamos hoy encontrar las herramientas necesarias para descubrir, sí, fulanito lo hizo, se ve completa, que además, ya hay cierta estructura que sí logras leer cuando bajó tal cual, ¿no? Claro. Porque hemos detectado errores en donde los chavos ni siquiera le quitan los... Sí. Que se llamaba bibliografía. Que dicen, yo soy una inteligencia artificial. Esa es mi opinión, pero soy una inteligencia artificial. Pero no se lo quitan. Si tenemos esto, entonces vamos a trabajar por enseñar. Ni siquiera leyeron. Sí, ni siquiera pero si lo vamos a tener, pues yo creo que hay que trabajar precisamente por desarrollar en ellos el pensamiento crítico, pues el análisis, las ganas de explorar, no la facilidad de bajarlo. Sí, porque esos solitos incluso saben más que nosotros. Sí, claro. ¿No? Porque entonces les hicieron el resumen. ¿Cuál es la tendencia? Bueno, evidentemente es de crecimiento, que se está integrando el todo a la inteligencia artificial, ¿no? Pues, antes pensábamos en solo textos. Y digo antes hace un año. ¿Por qué es tan rápido? Porque antes decías antes y hablabas de los teléfonos de la Datel, claro, y nos tardamos mucho en llegar al celular. Esto ahora es como las redes sociales, pasamos de Hi5 a Facebook, creo que en meses, ya sabes. Meses. Y hay por ahí un concepto bien interesante que todos en la educación conocemos, que no nace con la inteligencia artificial, que ya es un desarrollo de mucho tiempo, que es desde el los STEAM, 50, ¿no? El tema del STEAM. Sí. Que antes lo aterrizábamos en, por ejemplo, primaria y preescolar, te pongo la maqueta de una ciudad y entonces aquí te integro el STEAM. Mira, fíjate cómo pasa la ciencia, la tecnología, la ética, las artes, las matemáticas. Te integro un espacio de aprendizaje y está bien padre aprender así, porque además tiene un poco de juego y todo esto. Entonces, ahora yo no sé si hay algún educador o si no, cada quien lo tendremos que adoptar, que sea la inteligencia artificial sin perder el tema de STEAM, pero le tenemos que agregar una buena dosis de socioemocional. Sí.
Sí, las mi emociones doctor- es súper importante. O sea, como que le falta una, Y es ya muy le falta evidente, una ¿eh? letra STEAM, ¿no? Es que Le están mientras- faltando letras, Ya le debería de están estar faltando letras. creciendo. mientras logremos la estabilidad emocional de los Con chicos, eso de haces los todo. niños y las niñas. Y de el los que use- docentes, y de ¿eh? los docentes. Y los- realmente de, y los de cole- esta ajá. fórmula tripartita Del que yo humano, sí, de la les de los ¿no? padres de que familia. los papás también Que no, no van, se estresen porque hoy se salió del renglón. Ay, A ver, sí, espérame, sí. no, O no es porque le estresante. mandaron un mensaje diciéndole no hizo la tarea. O sea, Sí, es como- el absent. No, es que ¿por qué trae un absent? Exacto. Bueno. Sí, justo le decía yo a mi hijo el otro día, ay, es que estuve en una plática de los finlandeses y su modelo, no dejan tareas. Y dice, ay, mamá, cámbiame una escuela. Sí. Del sistema Del finlandés. sistema finlandés. Bueno, pero mira, muy nos interesante, explicaron ¿no? por qué, ¿sabes? Que a mí me hizo mucho sentido. Número uno, los padres no son docentes, No. ¿no? Dejarle la responsabilidad de Alguien enseñanza. que no lo sabe. Empezaban a ver que algunos niños tal vez les iba mejor que otros y dependía enteramente De del los papá papás. o papás que trabajaban y no podían estar y pues el hijo ya empieza a tener un rezago, ¿no? No lo son, bueno, seguramente habrá algunos que sí, no lo son, pero yo también invitaría a que retomen la confianza en el docente. Porque claro, hoy sí, tenemos sí, sí, un que ese es el hoy segundo. tenemos un Ese es el ambiente. segundo. Los docentes son los que saben Hoy cómo la hacerlo. relación padres de familia docentes, y hablo Sí, de manera general, generalizada, es muy compleja. Hay una A veces ruptura. yo lamento decirlo que es incluso inadecuada. De una falta de respeto al trabajo del docente. Sí, yo Yo creo que quisiera saber si todos los papás que se quejan tienen maestría en educación, en pedagogía, se han parado en el salón de clases. O sea, no, pero Eso es también lo lo que hace pasa, ¿me complejo. Es muy complejo. Creo que no es tan sencillo de desmenuzar, porque también a veces tienes docentes que precisamente no tiene que ver con lo que te vendió el colegio, ¿no? Sí. Entonces tú tenemos llegas- de todo. Es que hay de todo. Finalmente Hay de también, todo. Se también tiene que hacer también una reestructura aquí de no todo se el habla modelo. ni del alumno ni solo del padre de familia, también hablamos de la responsabilidad docente, Sí. de la actualización, de que no se vale decir, pues es que yo hace 20 años lo Es que hacía. yo lo he hecho durante 20 años y me ha eso funcionado. Y no se trata de decir, yo siempre a alguna docente o a algunos docentes les digo, nada más no me vas a decir, es que porque el papá es así. No, a ver, primero dime tú qué vas a hacer, qué propones, cómo vas a impulsar a tu alumno, a tu alumna, y ya después veremos su sistema familiar. Yo creo que todo empieza, como bien dijiste, desde la pregunta de la asociación y la colaboración, y finalmente no podemos dejarlo de lado. Entonces, sí, el colegio tiene un nuevo camino a seguir. Todo mundo debe estar informado, ¿no? Desde el director hacia todos sus colaboradores, pero también hacia los padres de familia, para que justo ellos entiendan hacia dónde vamos a llevar a los pequeños y a los estudiantes. Es un todo y no Sí. los podemos separar. El No. problema es cuando yo tomo decisiones, les digo lo que quiero que sepan los papás, no completo, se hace el radio pasillo, les llega por un niño o les llega por alguien más y entonces ya ahí es un caos. Cuando somos muy claros, durante este ciclo escolar vamos a implementar este nuevo modelo porque nos va a llevar a esto, vamos a hacerlo de esta manera. Sí, se vale educar, ¿no? También Tenemos que explicar. explicarles claramente y por qué ahora vamos a evaluar a través de proyectos. Aunque debo y decir que la cómo, comunicación... y para qué. La comunicación siempre es ha sido el talón de Aquiles es de la muy educación. exacto. Sí. Es un talón de Aquiles. Y la comunicación en todos los sentidos. Acabas de Interna, utilizar, externa, acabas de crisis. de utilizar una palabra que yo utilizo diario. Radio pasillo. El radio pasillo. Bueno, no lo soporto. radio pasillo es un tema que de verdad Es todo un tema, ¿eh? es todo un tema todo un tema. porque pues tenemos Puedes desacreditar a medio alguien solo millón de radio padres de familia y 70,000 maestros que todos somos maestros, ¿no? Sí. Entonces todos queremos aportar, cosa que está muy sana, es muy buena, pero una cosa es que aporte y la otra es que imponga. Ya imponer ¿No? las cosas. No, genere Entiendo conflictos, que hay gente expectativas, tóxica. sí, se vale, pues para eso existimos los educadores, pero creo que también, y yo creo que el Estado y la sociedad lo tienen perfectamente detectado. Regreso a decir,
porque a mí me gusta rescatar lo que todo el mundo aporta. ¿Y qué aporta la nueva escuela mexicana? La redignificación docente. Totalmente. ¿No? Entonces, ¿por qué lo pusieron? Pues algún dato tendrán. Yo también lo creo. Hay ¿No? muchos datos. Algún dato tendrán. Porque antiguamente el docente se le respetaba, te gustara o no. Tus papás te decían, es el maestro, es la maestra, y tú le respetas. Sí, pero eso conlleva muchas cosas y eso también es una responsabilidad, porque la primera es la capacitación continua de esos elementos que ha estado muy olvidado por muchos años. Entonces, también hay que prepararlos para tener ese nivel de respeto. Por eso te digo que no se puede separar. Tienes gente no preparada en un rol y obviamente llega un papá de familia más preparado que esa persona en lo que esa persona está hablando y entonces pues te empieza a generar conflictos. Es la verdad. Entonces, y eso pasó mucho a partir de pandemia, ¿no? O sea, los colegios estaban muy cerrados, eran puertas cerradas todo el tiempo, solamente cuando tenemos nuestro show que ya practicamos por todo el año, pero antes eran muy puertas cerradas y confiaban, digámoslo ciegamente, de alguna manera, viene pandemia, se abren las puertas y ves las realidades. Es que respetar y ves las realidades. Es para todos. Es para retroalimentación. Es para todos. Hay un espacio para todos, incluyendo los padres. Todos. Y yo creo que un elemento más, apertura. Apertura. De los maestros, de las maestras, de los directores, porque también hay directores que se montan y dicen, esto aquí así es, ¿no? Tampoco creo que sea lo adecuado. No, es todos. De los padres de familia, de los alumnos que ya tienen cierto criterio, ¿no? Para que nos dejen conducir del maternal a la prepa y que el día que estemos terminando segundo de prepa sepamos elegir bien nuestra área y entonces reduzcamos el cambio de carrera al primer semestre o la deserción o el año sabático, en lo que la pienso, ¿no? Porque ya perdí un año de vida productiva. Claro. Porque resulta que me fue así en prepa y me fue así en secundaria y me vinieron resolviendo toda la vida desde primaria. Y para tomar decisiones, esa es una... No sé cómo tomar decisiones. No sabemos porque cómo. No sé evaluar, porque no sé analizar. Como toda esta controversia que esta semana o estas 2 semanas se han dado con el tema de los alimentos. Que aparte, bravo, la verdad, ya estábamos tarde. Yo siempre llegaba a todas las cafeterías y decía, ¿cómo es posible que tenemos las únicas opciones a esta altura de los niños? Ves lo que compran en un país que tiene un problema de diabetes infantil, donde la alimentación general, los hábitos alimenticios van a la baja, se tardaron. Así es que en eso yo soy... A mí, la chatarra se normalizó como alimento, ¿me entiendes? Sí, de entrada la chatarra se convirtió en el alimento. No es un ¿has sinónimo. visto los lonches que llevaban? No es un sinónimo. No es un sinónimo. No es un sinónimo. Alimento de cierta marca de papas no es un sinónimo. No. Yo creo que que es un buen proyecto. Súper buen proyecto. Finalmente, pues a veces tienes que tomar esas decisiones así. Pero tienes que capacitar. Tienes que capacitar. A los alumnos, a los papás, esa es la parte a la que voy. Esa es la parte a la que voy. Es este tema del vive feliz, vive saludable. Bueno, pues también surge del Plan 2030. Claro. Es uno de los 17 puntos internacionales, la cobertura de salud, de vacunación, de alimentación, reducción de riesgos. Claro que reducimos obesidad y diabetes mellitus y la productividad educativa se va a ir para arriba, ¿no? El ausentismo va a disminuir. Los niños que tienes así activísimos es porque traían el gansito en el lunch. Puro dulce. Azúcar. Sí, puro azúcar. Sí. Imagínate cómo no van a tenerlo hasta yo estoy muy en contacto con el tema de la inclusión porque la escuela que yo dirijo somos inclusivos. Y sí, a veces me acerco a ver el top, el traste, ¿no? Las choquis. Choquis. Bueno, ¿no? Claro. No tengo derecho a, pero creo que sí debo sugerir. Comer algo sano. Hoy, pues me avala una norma. Sí. Entiendo que es de una implementación lenta. Entiendo que tuvimos que haber capacitado primero en el mes que nos tardamos. En el mes de octubre yo proponía que se hiciera todo este semestre una campaña de concientización. Claro. Y en agosto hasta vamos como adelante. Proyectos de los mismos estudiantes. Pero ahorita te lo mandan de viernes a lunes y dices, híjole.
Yo digo, bueno, Costco se va a morir cuando le dejen de comprar galletas y muffins. El que va a repelar, Claro, el que va a repelar va a ser Costco y Sam. Pues, no, no, Más bien tienen que empezar Pues a tienen que traer empezar a ver cómo cosas. van a cambiar. Fíjate que en Puebla hay un sus proyecto, producciones, o sea, en Puebla hay un proyecto muy interesante, pues tengo que ser completamente honesto, impulsado por el gobernador Armenta. A mí me pareció muy interesante, yo estuve la semana pasada en él. Es el desarrollo de 107 productos locales que cumplen con esta norma, que son de costos similares a los que los chicos están acostumbrados a pagar y que van a poder entrar a las escuelas. Me parece súper bien. ¿no? Excelente. Y ya hay refrescos, ¿eh? Y es replantearte. ¿Y sabes cuál es la diferencia del refresco? Vamos a hablar de un jarrito. Sí. ¿no? Ya los vi, todavía no los lanzan. En nuestro caso, bueno, pues tú sabes que Cholula es pueblo mágico y todo esto, entonces se llama el choluchesco. ¿Qué tiene? No tiene conservadores y tiene menos azúcar. Entonces lo que sucede es que te lo entrego el lunes, pero sí, para el miércoles o jueves es perecedero. ¿No? Sí, claro. No es la Coca-Cola. Sí, ya no te va a durar ahí años, ¿no? Entonces, no va a resolver el fondo, pero va a mitigar. No, va a mitigar por completo. mucho. Sí, en lo que vas adaptando. Y vas adaptando. Entonces, Que esa debería ser la alarma más grande para los padres de familia. Que todos estén así, por un cambio de comida hiperchatarra. Un cambio bueno. Te está diciendo cuánta comida chatarra y cuán consumía. malos hábitos alimenticios estaban, ¿no? No, y sabes que hay un grupo de la sociedad, hay un grupo pues son padres de familia, no son poblanos, yo los vi en redes. Lamento la postura, ¿no? Porque están creando un colectivo para ampararse contra esta norma. Yo no me puedo, yo como escuela no si me ellos puedo quieren amparar, llenar a sus hijos no de me eso, puedo pues que los amparar llenen, contra ¿no? la salud, ¿no? Claro. O sea, creo yo, ya lo vivimos en una pandemia en donde cerramos la escuela para priorizar el tema de la salud y bien que mal, ese es otro tema, la sacamos. Increíble que los papás La sacamos. Increíble. Tenemos ya conozco ya de un par de casos de jueces que ya han concedido suspensiones a esta norma. Es una Y que justo lo que Me tenemos que parece hacer como sociedad es forzar a toda esta industria alimenticia que agarró todo el azúcar que pudo para lograr que su producto fuera deseado porque te vuelves adicto. Si alguien no lo sabía, pues te vuelves adicto al azúcar. No, y entre no más solo es endulzado eso. está y estás Sí forzando creo. un cambio. O sea, sí creo que las escuelas tienen que tomar una postura. Educación, ¿ok? Si uno realmente aboga por el bienestar de un ser humano, un menor de edad, entonces tienes que poder decirle a la gente, dormir bien, comer bien y ejercitarse, que es la base de la salud del ser humano, ¿no? Entonces nosotros como colegio, como postura, en este colegio, ¿no? Priorizamos ese tipo de actividades, por lo cual, ¿sí me entiendes? Porque también delegarle la responsabilidad pues a la autoridad y pues si me ponen un amparo, pues ya no. ¿Cómo no? Como el privado puedes tomar una Yo postura. regreso a la fórmula tripartita. Si también a los alimentos le entendemos los papás, las escuelas y la autoridad, la vamos a hacer y creo que es un buen proyecto. En Puebla yo te puedo decir que la mayor parte de las escuelas particulares, es lo que yo conozco, en las cafeterías ya desde antes siempre había opciones. ¿no? La comida normal chatarra, como se llaman las botanas, y también había las opciones de la ensalada, el vasito de fruta, la chapata de verduras, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, el huevito preparado. Sí, hoy tenemos que mudar un poco más, creo que estamos en disposición y creemos que va a ser benéfico para los chicos, ¿eh? Totalmente. Creemos totalmente. Que sí, no lo convirtamos en un pleito, porque para no nada, es, para nada. No, al contrario. Hay que colaborar. Y si ustedes me dicen, oye, ¿qué relación tiene esto con la educación y la inteligencia artificial? Todo. Caray, pues también. Todo. ¿Quieres que tu hijo sea más inteligente? Pues necesita tener una buena salud. Si cognitivamente estoy bien. Exactamente. ¿No? Y cómo, pues también si el como cuerpo se gansitos, alimenta. va a parecer que me despertó.
pero en el fondo me va a alentar en mis procesos cognitivos. Cognitivo, correcto. Así de fácil, ¿no? Así es, y pues el día de hoy, caray, tan rápido es este tema de la inteligencia artificial, solamente les doy un dato duro, 72% de los estudiantes en México tienen ya acceso a la inteligencia artificial. 72%. ¿Y qué porcentaje lo tendrán los docentes? Eso sería muy interesante. El 25%. Pues por eso nos ven la cara, ¿verdad? Una de cada 4 escuelas están adoptando y trabajando de manera formal el tema de la inteligencia artificial. Bueno, pues entonces es un dato muy interesante. Sí, muchas gracias. Y es un reto reto. No hay que dejar de impulsar, ni tenerle miedo. Ni tenerle miedo, al contrario. Entre más lo conozcamos, vamos a saber manejarlo mejor. Así es. Oye, Jorge, pues fue un placer, nos quedó corto el tiempo, como siempre. Es muy divertido. Gracias por venir desde Puebla, te agradecemos mucho y pues gracias a todos por habernos escuchado. No, gracias a ustedes por la invitación y de verdad, como tú dices, bueno, esto es diversión. Es diversión. Aportar. Gracias. Gracias.